Hola, soy Ana y trabajo en Ariston. Hemos decidido hacer un vídeo donde se enseñe cómo seleccionar la capacidad del termoeléctrico. Lo hemos hecho cuando nos hemos dado cuenta que recibíamos muchas consultas al respecto. Además, cuando nos ponemos a buscar por internet cuál sería la mejor opción, vemos que hay mucha confusión. Es por eso que creemos que es muy interesante dar las claves que nos permitan hacer una buena elección. Empecemos por el dato de partida. ¿Cuánta agua caliente necesitamos al día cada uno de nosotros? Según normativas españolas que hacen referencia a la producción de agua caliente sanitaria, cada uno de nosotros consume 45 litros a 40 grados cada día, con lo cual, si fuéramos 2 personas, consumiríamos 90 litros al día. ¿Pero esto significa que necesitaríamos entonces un termo de 100 litros? La respuesta es no. Intentaremos dar las claves en el vídeo de por qué esta relación no es así de directa. En primer lugar, tenemos el número de personas que van a utilizar ese termo. Evidentemente, cuanto más personas seamos, más grande tendrá que ser el termoeléctrico. El segundo factor es dónde vivimos de España. ¿Por qué? Porque va a variar la temperatura de agua fría, que luego veremos la importancia que tiene en la selección de la capacidad del termoeléctrico. Empecemos por conocer cómo trabaja un termoeléctrico. Un termoeléctrico normalmente calienta a más de 60 grados. ¿Pero esta agua a más de 60 grados es la que utilizamos directamente para ducharnos? No, porque si fuera así nos quemaríamos. Es una temperatura demasiado elevada para su uso. Lo que se hace siempre es utilizar el agua a aproximadamente una temperatura de 40 grados. Y entonces, si el termo está a más de 60, ¿cómo se hace para conseguir 40 en el grifo? Lo que se hace es mezclar el agua que está dentro del termoeléctrico con el agua que proviene de la red. Así veríamos que para utilizar 10 litros a 40 grados en la ducha, no necesitaríamos 10 litros del termoeléctrico. Lo que necesitaríamos sería 6 litros del termoeléctrico y 4 de la red. La suma darían estos 10 litros a 40 grados. Esto nos interesa porque así no necesitamos termos tan grandes en casa. El ejemplo sería este. Con un termo que ocupara 80 litros, en realidad, al mezclarse con el agua fría, nos estaría proporcionando 160 litros a 40 grados. El otro factor que hemos dicho al principio que afectaba en la selección del termoeléctrico es la temperatura del agua fría. En las zonas más cálidas de España, la temperatura de agua fría es más elevada, mientras que en zonas más frías viene a 5 grados. Esto afecta directamente a la capacidad del termoeléctrico. Veamos exactamente, en un ejemplo práctico, a qué nos estamos refiriendo. Somos 2 personas, tenemos una temperatura de agua fría de 15 grados y tenemos un termoeléctrico de 50, que ocupa 50 litros. ¿Cuándo nos está dando realmente este termoeléctrico? Nos está dando 100 litros a 40 grados. Si estas 2 personas necesitamos 90 litros, esto significa que este termo de 50 superaría la demanda que necesitamos. Estas mismas 2 personas, en una zona donde el agua viniera a 5 grados en lugar de a 15, supondría que este termo de 50 litros, en lugar de producir esos 100 que me daba antes, pasa a dar 81, que con la demanda de 90 pasa a no ser suficiente para cubrir las necesidades de estas 2 personas. Veamos entonces, para facilitar la elección de todos, una tabla con el resumen de los termos que cubren la demanda según el número de personas que vayan a utilizar el termoeléctrico. En este caso, hemos elegido una temperatura de agua fría de 15 grados, porque es lo más común donde se encuentran los termos eléctricos instalados. Por ejemplo, en el caso de una familia de 3 personas, tendrían un termoeléctrico que ocupa 80 litros. Este termoeléctrico que ocupa 80 litros realmente les está dando 160 litros y su demanda es de 135, con lo cual claramente vemos que este termoeléctrico supera la demanda de estas 3 personas. Esperamos que hayamos aclarado y ayudado a seleccionar la capacidad de vuestro termoeléctrico. En caso que necesites más información, no dudes en contactarnos a través de ariston.com.